Bueno, pues el tema que nos vamos ahorita a tratar es de los movimientos sociales, ¿no? Los movimientos sociales, pero hablar de los movimientos sociales no nada más es hablar de la revolución. Siempre nos centramos en la revolución, siempre hablamos de la revolución, pero eso conlleva a muchos otros movimientos, ¿no? A mí me toca hablar ahorita un poquito acerca de Julio López Chávez, después un poco del movimiento del agua, en donde sí le voy a pedir que me apoye don José Reynoso, que estuvo en ese movimiento. Y digo, bueno, tenemos un actor principal, pues ni modo de no aprovecharlo, ¿ah? Entonces, la compañera Wendy va a hablar acerca de la agroecología como política pública en Cuba. La compañera Natalia le toca el tema del agua, el movimiento social en Colombia y en Chiapas. O sea, va a tener dos temas. Y la maestra Ana, que nos va a platicar acerca de los movimientos sociales en la parte de Texcoco. Entonces, pues vamos a empezar. Y bueno, no sé si alguien de ustedes haya escuchado hablar o sepa algo de Julio López Chávez. Pues Julio López Chávez inició una revuelta en esta región. Él era originario. Hay muchas versiones, mira, hay muchas versiones porque hay de hecho autores que lo desconocen, que dicen que no existió. Los archivos militares dicen otra cosa. Ya le entraron por ahí el archivo militar, ya se encontraron toda esta parte de ellos le llaman el parte de guerra. Entonces ahí está documentado toda esta parte. Y bueno, Julio López Chávez era originario del municipio de Iztapaluca, precisamente de San Francisco Atlautla. Creo que de ahí son los pulqueros que iban a venir cuando vinieron. Él empezó el movimiento ahí por el año de 1867. Fue muy cortito porque le dicen fue efímero, ¿no? Porque hubo mucho revuelo sobre eso, ¿no? Pero imagínense, 1867, casi 40 años antes de la Revolución Mexicana. Esta insurrección inicia en el poblado de Chalco, en una escuela que se llamaba la Escuela del Rayo y el Comunismo, que desafortunadamente también ya desapareció, donde llega Julio López Chávez como estudiante. Les digo, hay muchas versiones. Hay quienes dicen que era doctor, hay quienes dicen que era coronel, ahorita vamos para esa parte, pero hay quienes dicen que era campesino, un campesino que trabajaba en una hacienda cerca de Texcoco. Entonces, al darse cuenta Julio López Chávez de las injusticias que se estaban viviendo en esta región por parte de los hacendados, inicia el movimiento revolucionario de Julio López Chávez en toda esta zona, incluyendo todo el Estado de México. De aquí de Cocotitlán hubo varias personas que se fueron con él, pero también incluyó parte del Distrito Federal, entre ellos Milpalta, Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa, toda esta zona, Texcoco, Chalco, Amecameca, Cocotitlán, Tlalmanalco, y su fuerza llegó hasta parte de Jojutla, Morelos. En Jojutla, Morelos fue donde lo detuvieron años después, y lo comentaba aquí el maestro Bernas, ¿no? Bueno, para mí Benito Juárez no es santo de mi devoción, tengo mis dudas, y resulta que, según la historia, a Julio López Chávez lo mandan a detener, lo detienen en Jojutla, y por órdenes de Benito Juárez lo trasladan a Chalco, y en Chalco es donde lo fusilan. Entonces fue muy rápido este movimiento, pero dejó mucha trascendencia, ¿no? A tal grado de que dentro de lo que viene siendo ya el movimiento zapatista, hay vestigios de este movimiento, ¿no? Hay ideas de este movimiento, y llega hasta el movimiento de 1994 en Chiapas. También Marcos tiene algunos ahí antecedentes de Julio López Chávez, ¿no? Hay algunas ideas. De hecho, hay autores que comentan que el subcomandante Marcos articula mucho de su discurso sobre la base que tuvo López Chávez para mover a la gente de esta parte. Esto, pues, les digo, fue muy rápido, en 1867, 1868, y se termina, pero deja su legado y que nos llega hasta la fecha, ¿no? Posteriormente, aquí en Cocotitlán se da una lucha en 1972 sobre el agua. El agua que nos querían quitarnos el agua de esta parte, llevársela para el Distrito Federal, y se surge el movimiento
y aquí en Cocotitlán se hace el Comité Central del Agua en 1972. Pues sí, me gustaría, don José, si usted gusta platicaros un poquito acerca de esto, un ratito si se puede. Con el permiso de todos ustedes, trataré de ser bastante breve. Como ustedes saben, las luchas son grandes, gigantes, no son muy fáciles, por eso se le llama lucha, ¿verdad? Exactamente en 1972, cuando todo parecía aparentemente tranquilo, llegó un decreto presidencial de Luis Echeverría Álvarez, que entonces era el presidente de la República, sin tomar en cuenta, como siempre, a la ciudadanía. Dijo: nos vamos a llevar el agua de toda esta región, desde San Pablo, toda la región, esta 17 pueblos, ¿verdad? Las vamos a entubar, nos las vamos a llevar para las colonias de los ricos, porque ya les faltaba un poco para sus albercas y ya no poder nadar y qué sé yo, aunque la gente de los campesinos se muriera. Soy franco y soy sincero, no sería yo la del movimiento exactamente que haya iniciado, ¿verdad? Fue precisamente después de este decreto un movimiento que empezó, que vino el director de Gobernación para decir a la gente que se iban a llevar el agua, ¿verdad? Y que se iban a perforar 70 pozos, a cambio de eso se iban a dar escuelas y bla bla, ya saben todo lo que promete un gobierno, ¿verdad? No falta gente vividora y qué sé yo, que pues dice: creo que aquí hay algo, manera de llevarme algo. Entonces el señor Miguel Camino Castillo, que en paz descanse, yo digo mi maestro, fue el primero que estuvo en esa primera reunión, ¿verdad? En la que, oyendo que aquel representante del gobierno, ¿verdad?, decía que se llevarían el agua, pero que nos traerían el agua ya tratada para que hubiera 2, 3 cosechas al año y era un beneficio para nosotros, y que entonces el agua que se iban a llevar no se iba a perder porque no las iban a devolver. Y dijo el señor Miguel Camino: he oído todas las promesas que usted nos hace de parte del gobierno y que dice que solo él puede hacer todas estas obras porque tiene dinero. ¿Sabe usted que el agua es la vida para las plantas, para los animales y para los hombres? Si nos quitan el agua, es quitarnos la vida. Por el otro lado, usted dice que se va a llevar el agua y que nos la van a devolver sucia, ¿verdad?, para nuestros campos. Yo le sugiero que le cambie a usted mi carreta, que también rueda, por su lujoso coche, ¿verdad? Esto tronó, voy a decirlo así, en aplausos, en vivas, ¿verdad? Así es como se habla. Entonces dijo: yo no vengo a decirles que sí la puedo llevar, que si no la puedo llevar. El señor presidente es la que tendrá que decir si se la lleva o no. Digo, trato de ser totalmente breve, ¿verdad? Empezaron a hacer reuniones, unos vivales empezaron a hacer la labor de concientización para que sí se aceptara que se llevara el agua. El señor Miguel Camino y otros tantos, ¿verdad?, empezamos a hacer la labor de que no se debería de llevar el agua, ¿verdad? Y así, de esta manera, se hizo una junta pública ahí en Chalco. El kiosco puede ser testigo de esto, en la cual el señor director de Gobernación dijo: si no quieren que nosotros nos llevemos el agua y dándoles todos los beneficios que a ustedes se les está ofreciendo, vendrá el ejército y de todas maneras nos la vamos a llevar. Entonces el señor Catarino Arias de Cuauhcingo sube al estrado, más bien dicho, baja, y con los colaboradores que tenía por allá les dicen: aunque nos maten, seguimos la lucha. Y dijeron: aunque nos maten. Volvió a subir, lo único que dijo al micrófono: señor director de Gobernación, se van a llevar el agua, pero el agua se va a hacer con sangre la que se lleven para el Distrito Federal. Y se acabó allí la plática con el gobierno. Siguieron las amenazas, desde luego. Yo soy brevísimo, ¿verdad? Este 29 de agosto se cumple el 47º aniversario de esa lucha, ¿verdad? Entonces se siguieron haciendo
lo que vale es la organización de todos. No habiendo organización, no hay nada. Cuando hay concientización de parte de la gente que no tiene intereses mezquinos, defendemos lo que es nuestro, ¿verdad? Y así de esta manera empezamos a hacer caravanas en todos los distintos pueblos para hacer conciencia a los 17 pueblos que acabo de mencionar, ¿verdad? Se hicieron caravanas de concientización, ¿verdad? Y entonces, después de la amenaza que nos hace el director de Gobernación, se hace una junta pública el 28 de agosto de 1972, aquí en la heroica plaza de Miguel Hidalgo, frente al templo de aquí de Cocotitlán. No sé si tengas una fotografía por allá, donde no, según los periodistas, dicen no, que había un alfiler de toda la gente que acudió, ¿verdad? En la cual se dijo, estamos en lo dicho, no vamos a dejar nuestra agua y no la cambiamos por nada, ¿verdad? Cueste lo que cueste, cueste vidas o lo que sea, no nos la llevamos. Por la tarde acudieron unos emisarios del gobierno del estado y dijeron, pues venimos de parte del gobierno a decirles que se calmen y que no nos vamos a llevar nuestra agua. Nosotros ya no les creíamos nada y unas personas, unos amigos con sus caballos dijeron, sabes que si no nos dices la verdad, mañana te vamos a colgar de este árbol más. Simplemente, así de fácil, de sencillo. Entonces se acordó, si esto es verdad, que de veras no se van a llevar el agua de acá, que sea un comité, los representantes del comité central, se hizo un comité central, como ya lo había dicho el compañero José, ¿verdad? Y otros subcomités en cada pueblo para coordinarse todos, ¿verdad? Entonces, se convocó a toda la población en general y se acordó, se les va a hacer un recibimiento frío, seco, no acostumbrado con sus pancartitas, con sus aplausos, con su qué sé yo, no. Simplemente los de la comisión estarán aquí donde está la presidencia, allí arribita que da la calle hacia la iglesia, se puso un tronco gigante, no sé con cuántos hombres lo pusieron, y aquí no pasa ni los representantes del gobierno, aquí se tienen que bajar. Y solo bajaron los de la comisión a recibir a la comisión de gobierno, o sea, al profesor Carlos Jan González, que era el gobernador del estado, a Rovirosa Guade, que era el de recursos hidráulicos, y que creen, hasta uno de los barberos que andaban con el gobierno diciendo que se llevarían el agua, allí un tal Saúl Rayón de San Martín Cuautlalpan, ¿verdad? Bien, se puso un carro largo, ¿verdad? Y solamente allí en el, ¿cómo se le llama? La plataforma del carro, ¿verdad? Ese era el estrado para recibir a las grandes personalidades. A rayo del sol, ¿sí? Bajaron, los recibieron, pero toda la gente estaba reunida allá. Ni un aplauso, ni una palabra, ni una nada, ¿verdad? Bueno, hasta que no se nos diga, si no se nos afirme, que no se van a llevar el agua de acá. Efectivamente, fueron recibidos allí en ese estrado, ¿verdad? Y en esas condiciones, ¿verdad? Y ya fue como Rovirosa Guade, representante del presidente de la República, dijo, vamos a respetar la voluntad del pueblo. Unidos, organizados, es como un gobierno respeta a la gente. No nos vamos a llevar una gota de agua acá, sin embargo, siguen nuestras propuestas, nuestras promesas, ¿verdad? Y si las quieren, se las vamos a dar, que hasta la presente nunca cumplieron con ellas, ¿verdad? A excepción de una, ¿verdad? Una vez que se dijo que no se iban a llevar el agua, entonces y hasta entonces fue como la gente empezó a aplaudir, se echaron cohetes, repicaron las campanas, hubo vivas, ¿verdad? Que no se iban a llevar el agua y que no se la llevaron. Uno de los compañeros de la familia Zúñiga, señor gobernador, dijo, estamos tan olvidados de parte de todas las autoridades y usted como nuestro gobierno, ¿verdad?, del Estado de México. Mire, estamos arrimados allí en la casa de los ejidos, ¿verdad? Allí es el Palacio Municipal. Estamos arrimados, no tenemos palacio. Cuenten con ello.
cooperen, compren un terreno y les hago el palacio. Allí está el palacio, que es un trofeo, ¿verdad? Que es una, dijéramos, es el signo de una lucha de un pueblo organizado. Espero, como se ha dicho, que hagamos conciencia. Soy totalmente breve para esto. El jueves, si Dios la vida me presta, que se va a hacer el aniversario, lo haré mucho más amplio esta situación. Pero organizados, ¿verdad? Y haciendo conciencia, lograremos lo que nosotros queremos y cambiaremos nuestra patria. Gracias. Bravo. ¿Alguna pregunta? ¿O la dejamos al último? Sí. Entonces, bueno, ahora nos acompaña la compañera Wendy. Pues hola, buenas tardes. En primer lugar agradecerle al... Si no entienden algo me dicen porque luego me voy de revoluciones, ¿no? Más fuerte. Sí. Buenas tardes. Primero que todo agradecer a las tórtolas. Hace un año que los conozco y pues quedaron en mi corazón, ¿no? Y pues llegué a México, a San Luis Potosí, hice mi maestría allá, una propuesta metodológica para desarrollar cuentos urbanos sobre la base de la experiencia de La Habana, no para copiar sino para aportar la experiencia de San Luis Potosí. Y pues vengo esta tarde a hablarles sobre la agroecología como política pública en Cuba. Pues primero les voy a hablar algo de contexto, a ver quién, por favor, quién tiene alguna idea de lo que está sucediendo en Cuba, qué saben de Cuba relacionado a este tema, para saber más o menos cómo voy a abordar el tema. A ver, profe. Bueno, se dice que a raíz de que se retiró el apoyo de la ex Unión Soviética, que tenía pues, un manejo tipo revolución verde de la agricultura, pues la gente no se podía quedar sin seguir produciendo alimentos. Entonces decidieron participar y buscar otra serie de estrategias que fueran más amigables con el ambiente, y de ahí empezó a surgir pues, este tipo de movimiento de poder desarrollar una agricultura pues, más amigable con el ambiente, ¿no? Así de manera muy sintética. Muchas gracias. Pues por ahí va el contexto de la agroecología como política pública. El primer elemento, o sea, cuando triunfa la Revolución Cubana en 1959, nosotros desarrollamos, o sea, aplicamos dos revoluciones, o sea, dos leyes, dos reformas agrarias, una en el 59 y otra en el 61. Más bien es una revolución agraria porque significa un cambio estructural de las jerarquías en el país, ¿no? Y este elemento fue central, o sea, estamos hablando de que se le entregó la titularidad a la tierra a productores que no tenían el título de la tierra. Entonces, a partir de ahí empieza un proceso de alfabetización. En 1961 se alfabetiza toda la población cubana. Cuba es territorio libre de analfabetismo. Y en este proceso, en el 60, los Estados Unidos nos impone un bloqueo económico, político y financiero. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos cercados comercial, política, económicamente con todo el mercado internacional, y no tenemos acceso a muchos insumos, no tenemos acceso a mercado, no tenemos acceso a banco, ¿no? Y este elemento pues nos obliga, este contexto nos obliga a relacionarnos con la URSS. Y se crea el CAME, el Consejo de Ayuda Mutua Económica. El CAME en Cuba, o sea, el CAME básicamente lo que exige es un proceso de especialización en cada una de las repúblicas socialistas. Y nuestra responsabilidad con el CAME era abastecer a la URSS, o sea, el CAME en cítricos y en azúcar. O sea, Cuba, además, por tradición, desde la colonia era netamente de cañero, ¿no? La producción de caña de azúcar, y luego se intensificó con los cítricos. Pero en este proceso, pues Fidel siempre fue muy romántico, digamos, ¿no? O sea, él quería ser el mejor, o sea, el primer productor mundial de caña de azúcar en el mundo. Y en 1970, o sea, nos empezamos a insertar en el proceso de la Revolución Verde. Este proceso, pues, el hito fue en el 72 con la zafra de los 10 millones. Esto devastó los campos cubanos, incluso fueron muchísimos mexicanos a apoyarnos en ese proceso.
a cortar caña, estaba Fidel, estaba el Che en esa meta que nos impuso, digamos, la Revolución Cubana. Y paralelamente en este contexto surge una figura, se llama Fernando Funes, era un profesor de la universidad que se considera el padre de la agroecología en Cuba, y empieza a hacer varios estudios de cómo se estaba degradando el campo cubano, cómo se estaba degradando el suelo cubano. Y pues evidentemente con todo este antecedentes había un choque entre Fernando Funes y este proceso de la Revolución Verde que aún pues no era escuchado por el Estado. Y en este periodo pues cae la revolución, digamos, la URSS en 1989 y genera toda una serie, o sea, antes de esto nosotros teníamos una total dependencia, o sea, la URSS nos abastecía absolutamente de todo, nos abastecía de ropa, de técnicas, o sea, digamos, para el proceso de la caña de azúcar de todos nuestros centrales nos abastecía en insumos, nos abastecía en piezas, pero no eran piezas de primera punta, eran piezas ya atrasadas técnicamente. Entonces, además, nos abastecían de transporte, nos abastecían de incluso hasta de ropa, juguetes, absolutamente todo, incluso hablábamos ruso, ni siquiera, o sea, la segunda lengua que se enseñaba era ruso, para que vean la dependencia que nosotros teníamos. Cuando cae la Unión Soviética en el 89, pues Cuba cae en una crisis estructural de sistema, o sea, tenemos una total dependencia y nuestra alimentación venía básicamente de la URSS, todos los productos alimentarios venían de la URSS, porque nuestros campos cubanos estaban destinados básicamente a la caña de azúcar y al cítrico. Y esta situación, Cuba cae en una crisis alimentaria. Y esta crisis alimentaria pues fue el detonante del movimiento agroecológico cubano. Pues evidentemente llega Fernando Funes, el Estado empieza a conversar, a dialogar con Fernando Funes primeramente y lo manda a estudiar a Holanda y a Australia. Nuestra escuela técnica básicamente es de allá. Pero los campesinos en Cuba, digamos, en Cuba hubo una revolución demográfica porque al elevar el nivel cultural de los campesinos y se fueron muchísimos cubanos que no coincidían con el gobierno, pues fueron para La Habana, porque su nivel cultural estaba tan elevado que no tenían cómo trabajar en servicios, en otros, digamos, otros renglones económicos. Y terminaron en La Habana, pues somos alrededor de 2 millones de habitantes, un poquito más, y estas personas eran campesinos, pero que físicos nucleares, estamos hablando de físicos nucleares, de matemáticos, o sea, el nivel cultural era muy elevado de los campesinos. Y en ese momento, cuando caemos en la crisis alimentaria, pues dijeron, pues yo soy campesino, ¿no? Me voy a poner a producir cualquier espacio baldío que esté en la ciudad. Y se empezó a ocupar todos los espacios, estos espacios, claro, evidentemente todo es un proceso irregular, incluso teníamos a productores en un quinto piso con un marranito en su baño. O sea, estamos hablando de una situación muy grave alimentaria, o sea, de 5 renglones alimentarios en nuestra dieta básica pasamos a 2. Y de un momento a otro mucha gente perdió incluso la visibilidad porque se redujo hasta la entrega de aceite por la canasta básica. Porque nosotros desde el 61 tenemos una libreta de abastecimiento que garantiza la distribución, digamos, igualitaria de la alimentación en Cuba. Cada familia cubana tiene una libreta de abastecimiento y esto garantizaba el acceso de la alimentación igual para todos. ¿Por qué? Porque estábamos bloqueados y había que buscar los mecanismos para que la alimentación le llegara a todos. Y entonces esa canasta básica se reduce al extremo de que mucha gente, de perder muchos de estos, dejar de consumir de forma tan brusca estos grupos alimentarios, pues pierden incluso la visibilidad. Entonces, a partir de ahí, pues los productores se organizan de forma comunitaria, sobre todo en La Habana. El proceso empieza en La Habana y empieza el movimiento de agricultura urbana y periurbana, que es el único movimiento social en Cuba que ha sido desde abajo. Evidentemente la guerrilla fue desde abajo, pero durante la revolución ha sido el único movimiento social organizado desde abajo y luego se convierte en política pública en el 94. ¿Por qué? ¿Por qué se convierte en política pública en el 94? Pues existía toda una presión demográfica en La Habana, un problema de espacio,
Y en este proceso había que organizar la producción, o sea, no se podía, por temas de inocuidad, no se puede tener un puerco en un quinto piso, ¿no? Entonces se echaban las aguas albañiles a la calle, o sea, un problema de contaminación y en términos de inocuidad muy grave. Y en el 94 se crea el Grupo Nacional de Agricultura Urbana y Periurbana, liderado por Fernando Funes y su esposa. Y a partir de aquí empieza el intercambio internacional con los holandeses y con los alemanes, los australianos, porque ya se había establecido el vínculo. Poco a poco, pues es importante resaltar que nosotros pues en el proceso de la colonización nuestra, pues nos exterminaron nuestros indígenas, ¿no? Entonces teníamos que reaprender, o sea, ya los productores sabían cómo producir, pero era necesario aprender otras prácticas, ¿no? Y eso fueron lo que básicamente nos enseñaron